Había una vez una youtuber que decidió analizar por qué nos atraen tanto las historias. Pero un día descubrió que el video más visto de su canal era una grabación de su abuela contando cómo conoció a su abuelo. Nada de esto ocurrió en realidad. Fue una vil excusa para empezar un video sobre las historias con el conocido Había una vez. Pero no sería raro que una historia singular como la que podría haber relatado mi abuela sobre cómo conoció a mi abuelo resultara más atractiva para la audiencia que un análisis teórico sobre las narraciones. Pero no se vayan, por si alguien pudiera estar interesado en el final del video, les juro que les comparto cómo mi abuela conoció a mi abuelo. Gran cantidad de cosas que hacen las personas tienen sentido desde una perspectiva evolucionista. Pasan mucho tiempo procurando encontrar una pareja y haciendo todo lo que rodea esa actividad, buscando recursos, acumulando estatus, cuidando a sus hijos, adquiriendo conocimiento. Todo esto tiene sentido para un primate como nosotros. Pero también pasamos muchísimo tiempo inmersos en oír historias, en las redes sociales, viendo películas, series, televisión. ¿Por qué? Un proverbio nativo norteamericano dice: el que cuenta la historia gobierna el mundo. Algo parecido al estribillo de un tema de Lito Nebbia titulado Quien quiera oír que oiga, que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. En este video vamos a examinar un poco más de cerca el atractivo que ejercen en nosotros las historias y el impacto que tienen en la sociedad. ¿Por qué pasamos tanto tiempo oyendo, viendo y leyendo historias, haciendo algo que es superfluo desde el punto de vista reproductivo? Podríamos responder que lo que vemos es una invención cultural moderna, pero esto no parece correcto. En todo el mundo a todos parecen gustarle las historias. En su texto sobre la tragedia, el filósofo David Hume se sorprende de que los espectadores se deleiten con historias en las que predominan el dolor, el terror, la ansiedad y otras pasiones. Hume señala que no es que disfrutemos de la tragedia a pesar de estas emociones, sino gracias a ellas. Pensemos en los relatos y películas de terror. ¿Por qué sentir miedo, que después de todo es una emoción negativa, resulta tan atractivo para muchas personas? En la vida real huimos del miedo, pero en la ficción nos da placer. Cuando los niños cuentan historias, a menudo son terroríficas. Algunas de estas historias que los niños oyen fascinados tienen que ver con trenes que pisan mascotas, con una niña traviesa enviada a la cárcel, un conejo que juega con fuego e incendia su casa, con un cazador que mata y se come a 3 bebés, o con niños que matan a una bruja clavándole cuchillos en el vientre. ¿De dónde viene el placer por lo aversivo? En su diálogo República, Platón habla de Leontius, que siente horror al ver a los muertos en la plaza pública, pero que se sobrepone y finalmente mira, porque la fuerza para enfrentarse a eso es mayor. Es una versión antigua vinculada con la avidez por los accidentes de tránsito. El psicólogo Paul Bloom cuenta que de camino al trabajo siempre se detiene a ver la portada de un diario cuando en el título dice horribles detalles. Las historias son un excelente candidato para un universal humano. En comunidades reducidas, donde conseguir comida es mucho más difícil que para nosotros, los individuos pasan muchas horas alrededor del fuego contando historias. Cuando en comunidades como la de los habitantes originarios de Ecuador aparece el televisor, gastan gran cantidad de dinero y recursos para comprarlo. Luego no suelen ver documentales sobre plantas, sino deportes, telenovelas o series. Los niños aman las historias, quieren verlas varias veces y esta experiencia para ellos forma parte importante en su comprensión del mundo. Incluso les encanta oír una y otra vez la misma historia. Recuerdo que cuando yo era niña vi 7 veces La novicia rebelde y 7 veces Mary Poppins. El amor por las historias parece venir naturalmente. ¿Por qué? Hay distintas respuestas. Veamos algunas. Las historias revelan una importante información social. De hecho, una definición posible de la palabra historia o narración es una serie de eventos sobre personas. Y el conocimiento sobre personas es crucial para la vida. El psicólogo y biólogo evolucionista británico Robin Dunbar sostiene la hipótesis de que el lenguaje evolucionó para dar información sobre las personas. De hecho, sostiene que el chisme o el cotilleo, como lo denominan en España, tiene esa función. Son historias que revelan quién sería confiable y que reflejan los valores de quien lo relata. Cuando se quiere establecer una conexión con alguien, a menudo se lo hace compartiendo un chisme. Dos rasgos comunes a muchas historias
es que tratan sobre sexo y sobre violencia. El antropólogo Donald Simmons escribió: el tiempo durante el cual tenemos relaciones sexuales es minúsculo en el conjunto de nuestra vida. Incluso si somos James Bond, será un 1% de nuestro tiempo. Pero las historias están obsesionadas con ese tema, lo que resulta comprensible desde la teoría de la evolución, ya que sexo y violencia están conectados con las dos cosas más importantes, el sexo con la reproducción y la violencia con la muerte. Por otra parte, somos una especie que presta bastante atención al estatus. Compartimos ese rasgo con otros primates. Estamos atentos al cambio de estatus. Y las historias a menudo involucran cambios de estatus. No convoca tanto ver que alguien de alto estatus adquiere más estatus, ni que el que tiene bajo estatus desciende más, sino que el que tiene alto estatus baje de golpe o que el que tiene bajo estatus suba. Hay una fascinación por aprender de personas que poseen un alto estatus. En el artículo de Robert Diener y colegas titulado Los monos pagan por ver, valoración adaptativa de imágenes sociales por macacos rhesus, se informa sobre diversos experimentos en los que los macacos rhesus estaban dispuestos a renunciar al jugo de naranja, que les gusta mucho, para ver traseros de hembras de macacus rhesus y caras de los primates de alto estatus. Mientras que para ver caras de macacus rhesus de bajo estatus había que pagarles con jugo de naranja. ¿Por qué nos gusta la ficción? ¿Por qué nos gustan historias que sabemos que no son ciertas? No hay una sola respuesta a esta pregunta, por eso la formulamos una y otra vez. Tamar Gendler es una filósofa que creó el concepto de alif en inglés, acreencia en español, para referir a una actitud automática que parece estar en conflicto con las creencias explícitas de una persona. Se puede pensar que las rejas de un balcón transparente son seguras, pero uno siente miedo. Una persona puede decir que no es racista, pero cuando le hacen una resonancia magnética mientras observa la imagen de un afroamericano, se moviliza la región del cerebro que regula el temor. Cuando vemos una película, sabemos que la historia y los personajes son ficticios, pero nuestras acreencias nos hacen sentir emociones como si fuesen hechos reales. A nivel intelectual tenemos una creencia, pero aunque sabemos que la acreencia es falsa, respondemos como si fuera cierta. El concepto de acreencia ayuda a explicar el placer de las historias, la persistencia de ilusiones positivas, las creencias religiosas, las fobias y los desórdenes obsesivo-compulsivos. Cuenta Tamar Gendler que en un experimento los participantes mismos cocinaron este fudge, que es una golosina hecha con chocolate y otros ingredientes. Pero muchos se negaron a comerla cuando tenía este aspecto. En otro estudio tenían que prender fuego a fotos de seres queridos y muchos no podían. En uno de sus experimentos, el psicólogo Jonathan Haidt le pidió a un grupo de ateos que leyeran un contrato en el que vendían su alma al diablo y luego pedía que lo firmaran. Y muchos se rehusaban a hacerlo. No creían en el diablo, pero tenían una acreencia que les impedía hacerlo. La acreencia nos permite jugar con posibilidades, incluso mejores que las nuestras. Una teoría de la ficción podría sugerir que usamos la acreencia para obtener placer en la ficción. Nos ponemos en los zapatos de un héroe y experimentamos buenas cosas. Las historias nos permiten jugar con más de lo que tenemos en el mundo real. Más sexo, más violencia, más estatus. Hitchcock decía, la ficción es una vida a la que le cortás las partes aburridas. La imaginación es un tipo de juego y el juego es una práctica segura. ¿Por qué los cachorros de perro, por ejemplo, juegan a pelearse? La lucha es una habilidad importante para ellos. Para ser bueno en la lucha hay que practicar y hacerlo en la vida real es muy peligroso. Las historias son una forma de juego. Evitamos que nos coma el lobo en el bosque y aprendemos a sobrevivir si nos perdemos. De modo que la capacidad de jugar es una innovación evolutiva muy ventajosa. Se ensaya una situación, pero en un medio seguro que es la imaginación. Ahí entran las historias. Cuando las personas y otros animales juegan, hay muchos signos que indican que lucharán, pero sin lastimarse. Estamos motivados a experimentar los peores escenarios, por eso hay juegos violentos, pero en espacios seguros en los que no se lastima, y por eso se disfrutan las historias en las que el espectador experimenta tristeza o temor. Quizás por eso Stephen King dijo que inventamos horrores imaginarios para lidiar con los verdaderos.
La imaginación nos permite experimentar miedos reales, miedos que no refieren a la ficción, sino a la realidad. Por ejemplo, las historias nos permiten preguntarnos qué haremos si no podemos confiar en quienes nos rodean. Tiempo atrás, en Londres, una mujer perdió a su gato y lo encontró al día siguiente en la basura vivo. Como una cámara enfocaba su casa, pidió ver qué había pasado y observó que una mujer había acariciado al gato y lo había puesto en la basura. Subió el video a YouTube y preguntó si alguien conocía a esta mujer. Cuando la prensa la entrevistó, la mujer respondió: «Fue un minuto de locura. Pensé que sería gracioso. Es solo un gato», se dijo. Todo el barrio la hostigó y la amenazó de muerte y tuvo que pedir custodia policial. Antes de ir al África, una mujer escribió un tuit en el que decía: «Estoy por viajar al África, espero no tener sida. Bromeo, soy blanca». Llegó a Sudáfrica y ya había perdido su trabajo. Ella y todos los miembros de su familia fueron amenazados de muerte. La empresa que la echó tuvo que poner otro aviso pidiendo que dejaran de hostigarla. Aunque no estemos involucrados, tenemos un apetito para castigar a los que se comportan mal. Hay copiosa evidencia de que nacemos con predisposiciones éticas. Paul Bloom mostró que en un estudio experimental, bebés de 6 meses prefieren a los buenos en espectáculos de títeres. Las historias tienen la capacidad de ser muy poderosas. Un amigo me contó una vez que su hermana estaba tratando de enseñarle a su hija a utilizar la pelela para hacer sus necesidades y no había forma de convencerla de que lo hiciera. Hasta que la abuela le regaló un libro de dibujos sobre cómo una niña aprendió a usar la pelela y apenas terminó el libro, la niña se dirigió a su pelela por cuenta propia por primera vez y después de eso lo hizo siempre. Bueno, siempre no hasta los 25 años, pero unos años más, hasta que comenzó a utilizar el inodoro. John Kerrigan sugiere que el leitmotiv de toda la literatura occidental es el castigo altruista y la venganza. Las historias pueden cambiar cómo nos relacionamos con los demás, pueden hacer desaparecer prejuicios. Los niños recompensan al bueno y castigan al malo en las historias. ¿Por qué nos gusta la ficción? No hay una sola respuesta a esta pregunta. Por el placer estético de la expresión, por satisfacción moral. Es usual que los libros de cuentos para niños tengan lecciones morales. En Estados Unidos, liberales y conservadores tienen distintos libros de historias para niños. El psicólogo Paul Bloom dice que cree que las historias impactan no tanto por sus lecciones morales, sino porque encarnan cosmovisiones, es decir, visiones del mundo. A menudo las historias generan empatía de una manera en que no pueden hacerlo las estadísticas. Stalin, o alguien que inventó la frase y firmó con su apellido, decía: «Una muerte es una tragedia, 1.000.000 es una estadística». Y la Madre Teresa, o un ser anónimo invocando su nombre, decía algo parecido: «Si miro a la masa, nunca actuaré, si miro a uno solo, lo haré». La filósofa Martha Nussbaum sostiene que los ciudadanos atenienses veían tragedias en las que tenían que empatizar con troyanos, mujeres y otros sujetos muy alejados de ellos. En Estados Unidos, el libro La cabaña del tío Tom fomentó la empatía hacia los esclavos. El Cosby Show promovió la empatía hacia los afroamericanos y Modern Family hacia los gays. El psicólogo Saul Walkington dice en un artículo que las historias tienen varios efectos sobre nosotros. 1. Nos transforman. Nos sentimos inmersos en otro mundo que no es el nuestro. 2. Nos identifican. El lector toma la perspectiva de la identidad del personaje de la historia y empieza a sentir las cosas como si le estuvieran ocurriendo a él. Transportarse e identificarse está vinculado con la forma en que podemos empatizar con otros. Pensemos en las historias que vemos en las películas. En el mundo real solo estamos tan cerca físicamente de otro con un amante, un hijo o un amigo. Quizás por eso Paul Bloom dice que estar tan cerca de las caras de los actores dispara algo que no dispara la vida real. ¿Qué ocurre con nuestros cerebros? El neurocientífico Olaf Hauck dice que hay evidencias de que cuando leemos o vemos que alguien salta, en el cerebro se activa la misma región que cuando nosotros saltamos. Este fenómeno es estudiado en el contexto de las denominadas neuronas espejo. Hauck sostiene que, a su modo de ver, las neuronas espejo son una pieza importante del rompecabezas, pero no explican el proceso en su totalidad.
Los psicólogos a veces denominan relaciones parasociales a las relaciones que establecemos con personajes de ficción. Es algo que nos hace sentir menos solos y también puede mejorar nuestro humor. Si queremos convencer a las personas de que cambien de idea sobre alguna cuestión social, las historias suelen ser muy efectivas. Investigaciones llevadas a cabo por la psicóloga Loris Vesali en Italia mostraron que los niños que leyeron Harry Potter redujeron sus prejuicios contra los inmigrantes, pero solo si se identificaban con Harry Potter. ¿Qué problemas presentan las historias? A veces fuerzan a tener un héroe y un villano. A menudo cultivan el mito del mal puro, nos hacen ver las cosas en blanco y negro y las situaciones del mundo real son más matizadas. Las historias de buenos y malos, héroes y villanos pueden promover la violencia y el maniqueísmo. Hay muchas razones para leerles historias a los niños. Una de ellas es la cercanía e intimidad que se genera con el que cuenta la historia. Otra es que las historias entre niños y adultos son ocasiones para conversar y entenderse. Pensemos además que las narraciones son previas a la escritura, desarrollan habilidades del lenguaje y, como decíamos, fomentan también la empatía y el aprendizaje de las virtudes. Las historias son una oportunidad estupenda para que los niños crezcan moralmente. Pero fundamentalmente las historias son versiones simplificadas que permiten conocer un mundo complejo. Por ejemplo, cómo conocer los deseos y las necesidades de los otros, cómo comportarse con ellos para retener su amistad y cómo ganarse el respeto en círculos sociales más amplios. Son herramientas para una vida satisfactoria. No son instrucciones explícitas para navegar el mundo, sino implícitas, de modo que la lección tendrá que sacarla uno mismo. En ese sentido, son más poderosas, son guías para la vida. Las historias se transmiten oralmente desde antes de que se inventara la escritura y sintetizan nuestros valores culturales. Permiten simular problemas y resolverlos sin pagar los costos que supone un error en la vida real. Al igual que otras simulaciones, por ejemplo, las de los modelos informáticos, las historias de ficción permiten la predicción de conductas y la explicación de distintos fenómenos, al tiempo que revelan los procesos subyacentes de lo que se está modelando, en este caso, las relaciones sociales. Hemos evolucionado como especie oyendo historias, especialmente las que tratan sobre las relaciones sociales, porque proporcionan un lugar seguro y eficiente para que aprendamos y pensemos sobre estas relaciones. Robert Louis Stevenson escribió: «La vida es monstruosa, infinita, ilógica, abrupta y conmovedora. Una obra de arte en comparación es pura, finita, autónoma, racional, fluida. La vida se impone por fuerza bruta, como un trueno inarticulado. El arte atrapa el oído entre los ruidos mucho más fuertes de la experiencia, como un aire artificialmente hecho por un músico discreto. El arte permite centrar nuestra atención en ideas tomadas del desorden de la vida real para que podamos experimentarlas y pensar en ellas más claramente». Nuestras historias de vida y las historias que contamos a menudo hablan más fuerte que nuestras palabras. Respecto al tema planteado al principio, la historia de cómo mi abuela conoció a mi abuelo, les cuento. Se conocieron en un baile, a él le pareció la mujer más linda del salón, fueron felices y comieron perdices. Como argumento no es muy interesante. Las historias de amores felices no llaman mucho la atención. La vida no es un cuento de hadas, a veces es menos vibrante que las historias de ficción. Si perdés el zapato es que estás borracha.